Buen día a todos, yo me llamo Felipe Blando, yo soy ejecutivo de cuentas en Geosoft y hoy vamos a presentar nuestro webinar sobre procesamiento, análisis e inversión de datos geofísicos. Acá conmigo está Thelma Eisengart, nuestra gerente técnica, y Diego Barbosa, nuestro geofísico analista técnico. Este webinar es presentado juntamente con la Sociedad Colombiana de Geología y con nuestro representante en Colombia, IPM. Ahora, empezando por nuestra agenda, primeramente una visión general de Geosoft, después presentaremos el flujo de trabajo de la exploración, enseguida un estudio de caso, después las conclusiones y al final contestaremos algunas preguntas que ustedes pueden escribir para nosotros durante la presentación en el chat. Acá ahora un mapa global de Geosoft en el mundo. En azul las oficinas de Geosoft, en verde nuestros representantes en China y Rusia, y en gris nuestros agentes Geosoft en Latinoamérica, en especial IPM acá en Bogotá, que es exactamente a nuestro agente en Colombia. Geosoft es una empresa de exploración de programas y soluciones para exploración global. Servimos actualmente más de 5.000 clientes y uno de los diferenciales de Geosoft es que el 50% de nuestros recursos profesionales son geocientíficos, justamente para que nosotros podamos ayudar y comprender mejor nuestros clientes y estar siempre atentos a las necesidades de ellos. Actualmente Geosoft presta soporte, entrenamiento y otros servicios en portugués, inglés y español. Acá ahora algunos de los clientes de Geosoft. Geosoft trabaja tanto con clientes de exploración mineral, compañías de energía, gobiernos, compañías ambientales, institutos de educación, compañías de auditoría y consultores. Vamos a presentar ahora rápidamente algunas de nuestras soluciones. Primeramente, Oasis Montage, que es la plataforma de Geosoft para añadir extensiones de geofísica y geología. O sea, es exactamente el software con mayor número de soluciones integradas. Es un ambiente 3D y multidisciplinar que permite que el explorador procese, chequee la calidad, mapee, modele e interprete los datos geológicos, geoquímicos y geofísicos. Al lado, en la segunda columna, tenemos Geosoft Target, que es otra plataforma de Geosoft, pero como un recorte de Oasis Montage, y por esto tiene un costo reducido. Es un software más enfocado en visualización, análisis, modelaje y gerenciamiento de datos de sondaje. En Geosoft Target solamente la extensión que trabaja con datos geoquímicos es posible de ser adquirida y añadida. En la tercera columna tenemos primeramente Target for ArcGIS y tiene casi las mismas funcionalidades de Geosoft Target, pero trabaja dentro del ambiente ArcGIS. Es una extensión más utilizada por exploradores que están más acostumbrados con la plataforma ArcGIS. Abajo de Target for ArcGIS tenemos la extensión GeoChemistry for ArcGIS. Así como Target for ArcGIS, esta extensión trabaja dentro de la plataforma ArcGIS, pero hace análisis geoquímica. Un importante punto es que el cliente no necesita tener Target for ArcGIS para trabajar con GeoChemistry for ArcGIS. Ahora presentamos Voxy. Voxy es una de las novedades de Geosoft en los últimos años. Diferente de las soluciones que presentamos hasta ahora, Voxy es un servicio de inversión en la nube que genera modelos 3D a partir de datos gravimétricos, magnéticos y electromagnéticos. Voxy tiene una versión gratis para que el explorador genere resultados de baja resolución sin costo y haga estos en la herramienta. Esta versión gratis de Voxy está disponible desde la versión 7.5. Ahora, sobre DAP y nuestros servicios de datos. DAP es nuestra solución para servidores. Permite reunir los datos de exploración de su empresa, catalogar, gestionar, compartir y visualizar estos datos utilizando un único ambiente seguro y colaborativo.
DAP trabaja con diversos formatos de datos, incluyendo grandes grids, espaciales, voxels 3D, imágenes y datos vectoriales. Al lado, nuestros servicios de datos, que hacemos análisis, limpieza de datos, edición y estandarización de datos y metadatos, y la publicación organizada. Ahora, algunos de los servicios ofrecidos por Geosoft. Ofrecemos entrenamientos públicos o privados, dependiendo del deseo del cliente. Tenemos una agenda de entrenamientos públicos que vamos a presentar después. Tenemos entrenamientos estándar o personalizados. Personalizados pueden ser con los datos de los clientes. Hacemos modelado de geofísica asistida, desarrollo de soluciones personalizadas, como extensiones personalizadas para algunos clientes, la verificación, limpieza y organización de datos que hablamos anteriormente, y también la solución de servidor de datos. Ahora pasaré la palabra para Telma, que seguirá la presentación. Gracias, Felipe. Buenos días a todos. Muchas gracias por su atención. Nos gustaría de nuevo agradecer la Sociedad Colombiana de Geología y IBM, nuestro representante en Colombia, por el apoyo para este webinar. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora del flujo de la exploración una vez que el Geosoft desarrolla soluciones para exploración. Entonces, cuando uno piensa en el flujo, donde empieza con selección del área para generación de proyecto y con los estudios se genera blanco, después hacemos pruebas del blanco, delimitación de recursos, delimitación de reserva, haciendo cada vez más avance y disminuyendo el área, se enfocando más. Este sería el flujo y ahí nos situamos donde hay exploración. Cuando está más avanzada hay otras herramientas disponibles, pero desde el inicio de selección y generación de blancos, Geosoft provee herramientas adecuadas para hacer todo el trabajo que está envolvido en estas etapas de exploración. Además, uno ve también que cada vez más se queda importante el uso del 3D. Entonces empezamos con 2D y después cada vez más el 3D se torna más importante, los modelos que vamos a generar. Y es justo eso que vamos entonces a presentar en este estudio de caso de procesamiento, análisis e inversión de datos geofísicos usando datos de Brasil, del área de Tapira en Minas Gerais, que es, como se puede ver en la imagen, es un estado brasilero que está en los suroeste de Brasil, y ahí tenemos el área del levantamiento. Minas Gerais, como el nombre dice, es un estado que tiene mucho potencial minero, ¿no es cierto? Hay muchos proyectos de minería allá, de hierro y varios otros commodities. Bien, entonces ahora estamos viendo el área que estaba en rojo en el mapa anterior y dos blancos que hemos escogido para trabajar, Araxá y Tapira. Especialmente vamos a hacer varios en área, son blancos conocidos, pero lo que hacemos acá es reproducir todo el trabajo relacionado al inicio de la exploración, ¿no es cierto? Como hemos visto. Bien, ahí también podemos ver entonces igual el área, ahora ya con las líneas de levantamiento y de nuevo marcados blancos, Araxá y Tapira, que en realidad ya son dos minas existentes. Bien, entonces, ¿con qué datos hemos trabajado? Hemos usado los datos de geología de superficie proveídos por el Servicio Geológico de Brasil,
CPRM y también los datos de aeromagnetometría y aerogama espectrometría que fueron adquiridos por CODEMIC, el Servicio Geológico Regional del Estado de Minas Gerais, en convenio con CPRM. Además, también usamos el modelo digital de terreno que fue obtenido por el DAP público de Geosoft, cuya fuente es el SRTM con resolución de 90 metros. Bien, entonces, ahí estamos viendo una imagen del mapa ternario de gamma espectrometría que en un rato vamos a explicar cómo hemos obtenido. Y importante que los datos geofísicos fueran adquiridos en 2006 por LASA, hoy día CGG, datos de magnetometría y gamma espectrometría con espaciamiento de líneas de vuelo de 500 metros y altura de vuelo de 100 metros. El sistema de coordenadas usado en la adquisición fue el UTM Zona 22 Sur con datum SAT 69. Bien. Entonces, al empezar el reprocesamiento de los datos gamma, nosotros utilizamos la extensión del OASIS Montage, que es la 256 Channel Radiometrics Processing, que permite aplicar todos los tipos de correcciones necesarias a los datos crudos medidos por el equipo. Entonces, desde la base de datos hemos tomado los datos crudos, como se ve, y aplicado entonces las correcciones, el Cosmic Stripping, Stripping Ratios, todas las correcciones que son aplicables a este tipo de datos. Y al final del proceso hemos obtenido canales equivalentes de potasio, uranio y torio, con entonces potasio en porcentaje, uranio y torio en ppm, permitiendo así hacer la integración de este levantamiento con otros. Entonces ese fue el primer paso. Después, si uno necesita, puede usar una otra extensión que es el Praga, que es una extensión desarrollada por una empresa parcera de Geosoft para procesamiento más apurado de todo, de todo el espectro, poder visualizar el espectro, identificar picos, procesar basado en ventanas, también usar mínimo cuadrados para ajuste de espectro y hacer análisis de ruido, por ejemplo, con los métodos de NA-BSD y MNF. También hay posibilidad de remoción avanzada de radonio. Muy bien, entonces cuando uno hace este tipo de proceso, ahí ya tiene los datos finales para ser usados para interpretación. Con relación al dato magnético, que también fueran adquiridos conjuntamente, y entonces con los mismos parámetros, uno aplica varios tipos de correcciones sistemáticas en los datos hasta llegar a un producto final que es lo que estamos viendo en esta imagen. Ahora vamos a hablar un poquito del proceso que fue aplicado al reprocesamiento de estos datos. Entonces, el reprocesamiento, la primera extensión que hemos usado fue el Montage Airborne QC, que permite hacer análisis y control de calidad de los datos utilizando, por ejemplo, integración, el enlace entre bases de datos y mapas. En realidad, esta extensión también tiene la funcionalidad, la posibilidad de generar el plan de vuelo
¿no es cierto? Y después hacer el control mientras el dato está siendo adquirido. Entonces, una vez uno toma los parámetros como definidos en el contrato, que la empresa de adquisición, con la empresa contratante, y puede cada día, usando los datos levantados, hacer, por ejemplo, pruebas de altitud, desviación de camino, separación de líneas, separación de muestras, también el nivel de ruido magnético, y cada una de estas funciones genera un mapa donde está aparente los puntos donde no está bien de acuerdo a los parámetros establecidos. Entonces, es muy, muy útil esta extensión y uno sabe que una vez que tenga buenos datos adquiridos, se puede seguir. Si los datos están malos, uno puede aplicar filtros y filtros. Primero pierde un poco del contenido de frecuencia, cosas así. Después se hace lo que se puede, pero con buenos datos es posible extraer mucha información. Muy bien, entonces una vez que los datos ya hayan sido adquiridos lo mejor posible con la calidad necesaria, uno empieza a aplicar inicialmente las correcciones sistemáticas. Por ejemplo, correcciones de la variación diurna, retraso, rumbo, y después el próximo paso sería entonces una nivelación estadística usando las líneas de control. Y para eso, en la imagen uno ve primeramente los datos crudos. A la izquierda el mapa de los datos crudos. Después, en el medio tenemos los datos después de hacer las correcciones sistemáticas, o sea, diurna, retraso, rumbo. Y después sería el resultado de la aplicación de la nivelación estadística. Todo eso fue hecho usando la extensión Oasis Montage Leveling para obtener este dato. Bien, a seguir en el proceso, uno ve si no está totalmente bien la salida a través de estas correcciones conocidas, más la nivelación estadística con las líneas de control, uno necesita hacer micronivelación. Micronivelación ya sería aplicaciones de filtros para sacar los ruidos que todavía permanecen en los datos. Entonces, uno puede ver en la imagen a la izquierda, tenemos todavía algunos ruidos que han quedado en los datos y hemos usado en este caso filtros de coseno direccional junto con filtro pasa alta para estimar el ruido y luego restar el ruido de los datos. Además de este método, el Oasis cuenta con dos otros métodos que pueden ser usados para sacar este tipo de ruido, que sería una extensión llamada microleveling y también una técnica basada en la gridaje o interpolación bidireccional. Entonces, siguiendo, ahí tenemos otro zoom de otra área de estos mismos datos, donde podemos ver el efecto de este filtrado que hemos aplicado los datos y ahí obteniendo lo que sería el dato final micronivelado. Entonces, una vez que ya tengamos eso, ahí inicia la parte que llamamos de postprocesamiento, ¿no es cierto? Es empezar a analizar la información. Perdón, me olvidé de la corrección de IGRF. Entonces, el próximo paso siguiente, el último en este proceso sería la corrección de IGRF, donde uno va a extraer la componente de
del campo geomagnético de referencia internacional, que son campos de larga amplitud de onda, como está acá en la imagen, y finalmente obtener el tema que sería el campo magnético anómalo, ya con el IGRF extraído, como vemos en el mapa de la derecha. Bien, ahora sí que llegamos a tener el tema final, empezamos el postprocesamiento de los datos. Entonces, usamos, por ejemplo, la extensión de Montage Geophysics para hacer análisis previo de los datos y aplicaciones de filtros en el dominio de la transformada de Fourier en una dimensión, o sea, en la base de datos. Entonces, acá vemos los datos, la base de datos con las informaciones, el canal MAG-IGRF, que sería este canal donde ya fueran aplicadas todas correcciones y el IGRF removido. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los datos como perfiles por línea. Y en este caso tenemos el primero panel, el MAG-IGRF. Después, en el segundo, en verde, tenemos este dato reducido al polo. Y en el tercero, en azul, tenemos este mismo dato, la señal analítica de este mismo dato. También vemos en mapa, al fondo tenemos el dato ya interpolado. Después tenemos esta línea que estamos analizando en la base de datos y el perfil del campo magnético, anómalo. Exactamente como hemos visto en la base de datos, pero ahora orientado espacialmente. Uno también puede generar un mapa con los perfiles como vemos acá a la derecha. Bien, la otra extensión, esta es la extensión más usada para datos geofísicos, métodos potenciales, es el MagMap, que trae varios tipos, una gran variedad de filtros en el dominio de la transformada de Fourier en 2 dimensiones o dominio de número de onda o frecuencia espacial, y podemos generar los temas que son usados para interpretación. Entonces, desde la entrada, que es el campo anómalo que hemos generado con todo este proceso, empezamos a generar los demás temas que usamos para los datos magnéticos para interpretación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este dato reducido al polo. Ahí tenemos enseguida la derivada vertical, que uno es un tema muy interesante para ver variación con profundidad. Enseguida, la señal analítica, otro tema importante, muchas veces usado en vez de reducción al polo, dependiendo de la latitud del local está siendo analizado. También generamos esta que es la tilt derivative o derivada inclinada o fase de la señal analítica, que permite mapear bien los contactos magnéticos. Y también contamos en MagMap con un visualizador del promedio radial del espectro de potencia, que nos permite hacer también estimaciones de profundidad de fuente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos en negro la promedia radial del espectro de potencia. En azul vemos el espectro del filtro, en este caso el Butterworth, y en rojo lo que sería el espectro después de aplicación del filtro. Entonces, en este caso estamos tratando de un filtrado pasa baja o un regional, como está acá, y contamos también con la posibilidad de previsualizar los resultados, como vemos a la derecha. Bien,
Vamos a ver ahí esta parte en vivo en el software para que vean cómo es un ambiente bastante intuitivo, fácil de usar. Muchos que están en línea ya son usuarios, ya conocen este software, pero algunos todavía no. Bien, estamos viendo ahora la interfase del Oasis Montage que viene, como les dice, bastante intuitiva. Los menús, iconos, tienen los paneles de explorador de proyecto, también de gerencia de grupos de vistas. Y acá tenemos la ventana de la visualización interactiva del promedio radial del espectro de potencia, que acá estamos con el espectro para estos datos que usamos. Entonces, nosotros podemos escoger un filtro, vamos a aplicar un solo, escogemos el Butterworth, que es un filtro que puede ser regional o residual o pasa alta o pasa baja o pasa alta de acuerdo al deseado. Entonces, nosotros buscamos donde hay cambios de inclinación en el espectro promedio que indican entonces según Grant Expector, un paper bastante conocido, indica entonces rangos de distintas profundidades. Entonces vamos a escoger acá un valor que más o menos la primera porción, que sería la primera inclinación de esta curva, y con eso tenemos la información. Si escogemos aquí regional, vamos a tener un pasabaja, vamos a hacer el preview para previsualizar la información, para ver si los parámetros escogidos nos parecen bien, ¿no es cierto? También es posible hacer un zoom para ver con más detalle. Entonces, si estamos bien, entonces uno puede ver que lo que serían las secciones más superficiales, más someras, estamos filtrando, obteniendo entonces el campo debido a las fuentes más profundas. Podemos hacer el opuesto, o sea, escoger ahora un residual o pasa alta, donde entonces vemos las fuentes someras solamente. Muchas veces en nuestro interés exploratorio nos es mejor lo que está más somero, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede separar y analizar mejor estas fuentes, ¿no es cierto? Entonces, volver a la presentación. Y en la presentación entonces lo que hemos hecho fue realmente usar este promedio radial del espectro de potencia en la extensión Montage MagMap, y uno puede también generar un mapa con esta información asociada a este otro gráfico con la estimación de profundidad. Y como he comentado, lo que se usa serían las distintas rectas. Uno intenta ver rangos de profundidad de fuentes de acuerdo a eso. Solo un comentario, acá sería Nyquist. En realidad nuestro promedio ya viene sin las frecuencias más altas que Nyquist. Bien, entonces con eso uno puede obtener sus datos filtrados dependiendo de los parámetros con varios filtros disponibles. Bien, pasando ahora a otro tipo de tema de interpretación, hemos utilizado el Set Grid Analysis, que también es una extensión desarrollada por un asociado de Geosoft,
que hace la interpretación automática de estructuras lineales. Entonces, él se basa en la estadística de los datos para buscar lineamientos, todo tipo de estructuras lineales y vectoriza esta información generando al fin este mapa de interpretación automática que puede ser integrado con otros tipos de información como mostramos acá la integración con la geología, donde uno ve que hay parte que está bien de acuerdo, pero permite añadir más al mapeo geológico. Bien, entonces, este es el tema clave hoy día. Lo más importante es integrar. Tenemos acceso a varios tipos de informaciones, cada vez más levantamientos de distintos tipos y integración es la llave para encontrar y interpretar mejor sus datos. Entonces acá tenemos ejemplo que hemos visto de este ejemplo de geología con estructuras lineales interpretada por la extensión SET. Junto con el mapa ternario. El mapa ternario entonces usó los canales equivalentes de potasio, uranio, torio, utilizando el potasio como rojo, uranio, torio como verde, uranio como azul. Acá, y cuando uno integra las dos informaciones, ahí realmente permite entonces una mejor interpretación de la información. Bien. Otros tipos de integración, entonces usamos todos los conocidos lineamientos, buscando contactos magnéticos, geológicos, posibles fallas en las estructuras y usamos varios tipos de información. Por ejemplo, acá está un tema que es muy interesante, que es unir los colores, usando los colores de la señal analítica con el tilt derivative o fase de la señal analítica como textura, proveyendo este dato, donde tenemos amplitud más contactos bien definidos. Otro tipo de integración sería, como hemos visto, el mapa ternario y usando los dos temas en conjunto ya se puede interpretar mejor, usar mejor sus datos. Otros temas, por ejemplo, acá hemos generado un mapa integrando uranio en ppm con potasio en porcentaje más la tilt derivative y ahí vemos la relación entre superficie, que uranio y potasio son muy informaciones más superficiales, con la tilt derivative que son informaciones acerca de los contactos magnéticos. Bien, Diego va a seguir con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Telma. Bien, yo voy a seguir acá entonces con el reprocesamiento de los datos magnéticos, haciendo ahora una parte más avanzada del proceso, que sería la estimación de profundidad de fuentes, en este caso utilizando los datos magnéticos, ¿no? Entonces utilizamos acá una extensión llamada Graph Magnet Interpretation, que utiliza como base algunas técnicas, como por ejemplo la deconvolución de Euler para análisis regional, que es un método bastante utilizado en la industria y también en la universidad. ¿Sí? Entonces, con base en las geometrías consideradas para nuestra área, ¿sí? Contactos, diques, esferas, nosotros calculamos para una base de datos y también podemos plotear esta información en 2D, las profundidades de las fuentes. Entonces, para acá, en este caso tenemos para el contacto cero, que es contacto, un mapa con los símbolos de profundidad que fueron ploteadas acá. Y también consideramos la geometría de diques.
y también ploteamos acá en un mapa 2D, ¿sí? Con estas profundidades como símbolos. También es posible plotear esta información en 3D, como hablamos anteriormente. GeoSoft es un ambiente integrado y muy simple de trabajar, donde usted puede integrar y analizar sus informaciones tanto en 2D cuanto en 3D. También utilizamos el Euler localizado, que es una técnica más enfocada, sería trabajar con base en la señal analítica para identificar los picos, los valores más altos, las amplitudes más altas del grid magnético en este caso. Entonces, como vemos acá, nosotros estamos viendo los símbolos de profundidad solamente para regiones de interés, como por ejemplo estas fajas acá con las estructuras lineales, y también en el centro acá esta estructura que sería la anomalía más fuerte. También se puede plotear todo esto en 2D. Acá vemos en la base, en escala gris, la señal analítica, y los símbolos son las profundidades. Acá todo siempre con la información de leyenda, todo completo. Esta información también fue analizada en 3D, entonces generamos también un mapa 3D. Acá ustedes pueden ver el modelo digital de terreno y abajo los símbolos de profundidad para que usted pueda analizar mejor los resultados. ¿Okay? También se puede generar acá las profundidades considerando varias geometrías, ¿sí? Contactos, diques, esferas y otros. Okay. El Graph Magnet Interpretation trabaja directamente, usted genera los símbolos y puede plotear esto directamente en su mapa 2D. Y acá también trabajamos con otra extensión para estimativa de profundidad de fuentes, pero directamente en la base de datos, que se llama Depth-to-Basement, y hay las técnicas de convolución de Werner, la señal analítica y extendida de Euler. Entonces se puede estimar las profundidades acá solamente para contactos de diques, que son más comunes, y también se puede hacer la estimativa de la profundidad del basamento magnético en este caso. Acá en este mapa estamos viendo entonces las soluciones en perfil, acá como símbolos. Tenemos en azul las soluciones para contactos y en verde tenemos las soluciones para diques. Acá arriba tenemos otros perfiles. En este caso acá en verde tenemos el perfil del campo que fue medido, el MAG-GRF, como Thelma habló, ya el campo nivelado y corregido. Y acá arriba tenemos la elevación del sensor. En este caso, como fue un levantamiento, tenemos la elevación del sensor que hizo las medidas magnéticas. Acá también tenemos otro mapa. En este caso utilizamos otra técnica que es la señal analítica, y también para otra línea en este caso. Y tenemos también las soluciones de contactos y diques. Vale recordar que esto puede ser hecho para una línea específica o puede ser hecho para varias líneas de su base de datos. Entonces, el método es automático. Entonces, usted configura los parámetros de búsqueda y de estimación de profundidades y hace esto para todas las líneas de su base de datos. También con esta extensión Depth-to-Basement es generado un canal de susceptibilidad. Entonces, si usted ha hecho este cálculo para varias líneas de su base de datos, puede generar acá un voxel 3D para representar la susceptibilidad de su área. Perfecto. También podemos hacer el modelado 2D, entonces aplicamos también el modelado 2D geológico para este dato de Tapira, utilizando la extensión MSys Profile Modeling. Él trabaja en perfiles, como yo hablé. Acá tenemos en planta la vista del área que modelamos y los dos modelos que hicimos, el modelo 1 y el modelo 2, en rojo acá cortando estas estructuras lineales. Y nosotros creamos, con esta extensión se puede crear modelos geológicos y modelar esto con base en sus datos magnéticos o gravimétricos. Puede trabajar con los dos datos simultáneamente o puede trabajar con uno solo, como en este caso que modelamos solamente con el dato magnético. Entonces hicimos este el modelo 1 y este es el 2. Se genera varias
varios modelos para líneas paralelas, por ejemplo, y se puede incluso utilizar los símbolos generados por el de profundidad generado por la extensión Depth-to-Basement que vimos anteriormente y exportar estas soluciones para el GMSys Profile para nos ayudar a crear el modelo geológico. Una vez que usted no sabe, no tiene ninguna información sobre la geología en subsuperficie, usted puede utilizar estos símbolos generados por el Depth-to-Basement para guiar la interpretación y la construcción del modelo geológico. Perfecto. Me gustaría ahora hacer una encuesta con ustedes todos, ¿sí? Nosotros vamos a poner acá en la pantalla un ratito. Ok. Bien, nos gustaría saber si ustedes ya conocen el Voxy, que es nuestro servicio de inversión, que Felipe ya habló un poco cómo funciona, de datos geofísicos, y si conocen, si ya utilizan, si utilizan poco, si nunca utilizaron o si les gustaría conocer. Vamos a dar un tiempo para que la mayoría pueda responder. Ok, unos segundos más. Bien, algunos conocen, pero la gran mayoría no. Perfecto, entonces esto es muy bueno porque en verdad es lo que vamos a hablar ahora en la presentación. Entonces vamos a hablar específicamente sobre el Voxy, aplicamos también la inversión geofísica a estos datos de Tapira. Y para que conozcan un poco este servicio, yo voy a hablar un poco sobre cómo funciona. Entonces es un servicio de inversión en la nube que genera modelos 3D, desde datos magnéticos, gravimétricos y electromagnéticos, como Felipe habló. Y lo bueno es que usted genera la inversión es hecha en la nube, entonces usted no necesita invertir en hardware porque todo es hecho allá. Usted solamente hace la configuración de los parámetros, sube los datos y después que la inversión es hecha, usted descarga nuevamente para su computadora automáticamente, ¿sí? Y claro, hay que tener conexión con internet para hacer esto, para subir los datos y para después descargar la información. Bien, hablando un poco sobre la inversión geofísica en general, sabemos que las técnicas geofísicas tradicionales nos dan una interpretación visual directa, ¿no? Desde los datos obtenidos que fueron medidos, y esto en 2D, ¿no? Y normalmente no sabemos, no tenemos idea cómo es la geología en subsuperficie. Entonces, el bueno de la inversión geofísica es que podemos generar esta información en subsuperficie y entonces conocer más nuestra área y la geología que está ahí en este caso y generar entonces modelos cuantitativos. Hablando específicamente del Voxy, vamos a hablar un poco acá sobre las innovaciones que Geosoft ha desarrollado durante este proceso de creación de Voxy. Entonces, implementamos el método cartesiano de corte de celdas, que es un método que puede representar mejor las superficies de su modelo, por más que estas superficies sean muy complejas, entonces con esta técnica nosotros podemos representar bien las superficies y generar un modelo más real. También la inversión del vector de magnetización, y sabemos que en la interpretación del campo de los datos magnéticos es más complejo, ¿no? Porque hay muchos efectos que dificultan esta interpretación, como por ejemplo la remanescencia y desmagnetización. Entonces, con esta inversión considera todos estos efectos, ¿sí? Nosotros sabemos que la inversión convencional de susceptibilidad, quien ahí ya trabaja con esta parte de inversión, no considera estos efectos. Entonces, esta es una técnica innovadora de Geosoft, que llamamos de MVI. También trabajando con los datos gravimétricos es posible invertir para gradiometría gravimétrica, no solamente para la componente vertical del campo gravimétrico, pero también para los varios tensores, ¿sí? del campo y generar ahí modelos
más reales también, cada vez más reales, ¿no? Se puede invertir para datos de ARG y FTG que fueron desarrollados por CGG hoy día, ¿no? Hay también la inversión interactiva ponderada, que llamamos de IRI, que es una técnica de vínculo para enfocar nuestros resultados. Nosotros acá utilizamos mucho, siempre que tenemos un modelo final, nosotros utilizamos esta técnica para enfocar más los resultados y obtener ahí un modelo más focado, más próximo, siempre no más próximo de la realidad. Y también desde la última versión tenemos la inversión de datos electromagnéticos, ¿sí? Generando ahí modelos de conductividad desde datos, en este caso en el dominio de la frecuencia. Los sistemas que tenemos hasta ahora son el DGN y el Resolve, que también fueron desarrollados por CGG. ¿Ok? Hablando ahora sobre los resultados que obtivemos en Tapira, nosotros comparamos acá la inversión magnética de susceptibilidad convencional y la inversión del vector de magnetización para realmente corroborar esta técnica de MVI. Acá en la izquierda tenemos el modelo de susceptibilidad convencional, sí, el voxel, y nosotros podemos ver que este modelo no recupera bien el cuerpo, la geometría del cuerpo en profundidad. Él hasta puede recuperar en superficie, pero él falla, en este caso, en profundidad, porque en verdad sabemos que acá hay remanencia. Entonces, utilizando el vector de magnetización, nosotros vemos que él recupera muy bien, porque como yo hablé, él considera estos efectos de remanencia y desmagnetización. Entonces, si usted trabaja en una área que tiene estos efectos, sí, es una técnica muy importante ahí para generar modelos más reales, el MVI. El MVI también genera un modelo vectorial, ¿sí? Como estamos viendo acá, con los vectores de magnetización. Entonces, también se puede interpretar este modelo con base en la dirección del campo principal, del campo magnético principal. Usted puede ver si los vectores están de acuerdo o si no están de acuerdo con el campo principal. Es una indicación de que hay realmente remanescencia en esta área. Entonces, más un tema que puede ser interpretado. Acá fueron isosuperfícies que criamos dentro del 3D de Geosoft, ¿sí? Tenemos la grilla de la señal analítica acá por arriba con transparencia y los dos modelos, ¿sí? En la izquierda el de susceptibilidad convencional y en la derecha el MVI. Entonces podemos ver con las isosuperfícies también, con varios valores, como vemos acá arriba, que el MVI es mucho mejor para áreas con remanescencia, ¿sí? Perfecto. Bien, al final de este trabajo, ¿sí? Nosotros hicimos también el perfeccionamiento del modelo. Con Vox es posible, además de todo el poder computacional, de todo el poder de inversión que hay en Vox, también se puede utilizar vínculos. Si sabemos que en geofísica nosotros tenemos el problema de la ambigüedad, porque se puede generar varios modelos desde los mismos datos. Entonces también dentro de Vox se puede utilizar varios vínculos geológicos, vínculos de datos realmente que fueron a veces medidos en sondaje. Y en este caso nosotros utilizamos un vínculo geológico con base en informaciones disponibles en bibliografía, en literatura. Y enfocamos más, generamos un modelo más real, ¿sí? Generando aí um modelo de susceptibilidad con el vínculo geológico al final de este trabajo. Pero nosotros no vamos a mostrar acá porque todavía este último modelo no fue presentado. Y nosotros vamos a presentar ele en un congreso que va a tener acá en Brasil, en Rio de Janeiro, el Congreso Internacional de Geofísica, y que va a ser presentado exactamente este último modelo en este congreso. Nosotros vamos a divulgar más a frente la fecha y la sesión para que si alguno de ustedes estén por acá por Brasil puedan asistir y mirar.
Bien, me gustaría mostrarles antes de pasar al slide más a frente. En vivo el 3D de Geosoft y también el resultado de Voxy que obtuvimos, ¿sí? Antes del vínculo, ¿no? Entonces acá tenemos el ambiente 3D de Geosoft. Acá, como yo hice, se puede agregar muchísima información y se puede integrar varios datos geofísicos, geológicos, datos geoquímicos, sondajes. Es un ambiente muy sencillo y fácil de trabajar. Acá lo que estamos viendo es el modelo digital de terreno, que está con transparencia. Entonces, en grid, yo voy a sacar de acá. También tenemos el modelo vectorial, yo voy a sacar el modelo de susceptibilidad. Tenemos entonces también el modelo de vectores, ¿sí? Con la información del vector de magnetización. Podemos clipar este modelo vectorial para ver dónde tenemos las amplitudes mayores, más grandes, ¿sí? Y tenemos también las componentes que genera el MVI. En este caso, lo que interpretamos normalmente es la componente de amplitud que contiene todos los efectos de magnetización, tanto inducida cuanto remanescente. Entonces acá tenemos el modelo, el voxel. Un rato. Y podemos entonces también, como yo estaba hablando, clipar este modelo y ver dónde tenemos ahí la información más relevante para nuestro trabajo. Bien, yo voy a volver para la presentación para seguirnos. Entonces, en resumen, ¿qué nosotros aplicamos en todo este trabajo? Aplicamos las Montage Mapping Processing System, que es la plataforma principal, donde nosotros agregamos las extensiones y también utilizamos las extensiones 256, 256 Channel Radiometric Processing y Praga para procesar los datos de gamma. Utilizamos el Airborne QC para hacer el control de calidad de los datos magnéticos, el Geophysics Leveling para hacer la nivelación de los datos crudos obtenidos del levantamiento magnético, el Geophysics y el Magmap para hacer la aplicación de los filtros 1D y 2D para generación de los temas para interpretación. Utilizamos el Set Grid Analysis, que es la extensión de interpretación automática. En este caso, esta extensión es para estructuras lineales. Y utilizamos también el GravMag Interpretation, el Depth Basement, para hacer la estimación de profundidad de fuentes. El GMSys Profile Modeling, que es la extensión para modelado 2D de datos magnéticos y gravimétricos. Y el Voxy, que funciona como servicio para generar los modelos en subsuperficie, los modelos de susceptibilidad. ¿Ya? Hay también otras extensiones que nosotros no mostramos en este trabajo, pero que también se puede trabajar en OASIS Montage, como por ejemplo el GMSys 3D, que es la extensión para construir modelos 3D utilizando grids, utilizando voxels, utilizando geosuperfícies y también para modelar con base en datos magnéticos y gravimétricos. Y el Balen, que sería como tener el GMSys 3D en conjunto con el Voxy, porque con Valen usted puede hacer la inversión de capas capas utilizando acá el mismo sistema de Voxy, ¿sí? La inversión en la nube. También hay el Gravity para trabajar específicamente con datos gravimétricos. Entonces, si uno tiene datos gravimétricos y necesita hacer las correcciones de terreno y las reducciones hasta llegar a la anomalía Bouguer y aire libre, se puede hacer todo esto acá con esta extensión. También hay la extensión para trabajar con datos de polarización inducida, tanto en dominio de frecuencia cuanto del tiempo. Y el Predictive Target, que es una extensión que trabaja con redes neurales y con base en blancos ya conocidos genera para otra área nuevos blancos.
Haciendo la conclusión acá de todo lo que vimos hasta ahora, Geosoft provee soluciones para geofísica de exploración, desde la planificación de levantamientos hasta pasando por todo el proceso de exploración, ¿no? Hasta llegar ahí a una parte más avanzada como en la inversión de los datos magnéticos. También se puede hacer gravimétricos y electromagnéticos como hablamos anteriormente. ¿Okay? Para finalizar, acá nos gustaría hacer una segunda encuesta. Y bien, muchas gracias a todos. Yo voy a pasar la palabra a Felipe, que va a hacer las consideraciones finales. Muchas gracias. Gracias, Diego. Nuestra última pregunta es, antes de este webinar, ¿usted conocía las soluciones de Geosoft para datos geofísicos? Vamos a esperar algunos segundos más para las respuestas. Ok, vamos a compartir. Bien parejo todo, pero muy bueno. Entonces creo que la mayoría de las personas ya conocen las soluciones. Volviendo a la presentación, acá los entrenamientos que tenemos agendados para hacer, los entrenamientos son entrenamientos remotos, como pueden ver, es en salas virtuales. Entonces es muy bueno porque no hay costos viáticos para quien quiera participar, y aún tenemos disponibilidad de vacas. Entonces las personas pueden inscribirse si desean participar de este entrenamiento. Acá nuestros próximos webinars que haremos, uno en julio, otro en agosto. Si quieren inscribirse, también pueden escribir para info.sa@geosoft.com. Y también, como Diego habló anteriormente, estaremos en el próximo Congreso Internacional de Brasileña de Geofísica. Presentaremos 2 papers y tenemos el encuentro de usuarios en las fechas y horarios que estamos presentando ahora. Acá algunos teléfonos que tenemos fuera de Brasil. Entonces, si tenemos clientes en México, en Colombia, Chile, Perú, pueden llamarnos localmente por estos teléfonos que están en la pantalla ahora. Bien, gracias por la atención de todos. Por el adelantado de la hora, vamos a contestar solamente 2 preguntas. Seleccionamos 2 preguntas acá. Voy a leer la primera. ¿Cómo puedo utilizar Voxy gratis? Gracias Felipe, gracias Diego. Bueno, ustedes pueden utilizar Voxy gratis teniendo una versión válida de Oasis Montage y ahí accediendo a la información al Voxy con tamaños de hasta 50 por 50 celdas. Entonces hay que tener el Oasis y hacer un modelo reducido con número de celdas reducidos, y ahí puede ser inversión gratis de susceptibilidad o densidad. Muchas gracias, Telma. La última pregunta es ¿cómo puedo trabajar datos de gravimetría en Oasis Montage? Bien, como yo presenté, creo que en uno de los últimos slides, se puede trabajar con la extensión Gravity, que es una extensión específica para trabajar con los datos gravimétricos, hacer la corrección de terreno, la corrección de marea, por ejemplo, y hacer también los cálculos de anomalía aire libre, Bouguer y Bouguer completa, que ya incluye la corrección de terreno. ¿Okay? Gracias, Diego.
Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo y su atención hasta ahora. Dejamos acá nuestro email de info.sa@geosoft.com para si quieren hacer algún comentario, alguna cosa. Y agradecemos a todos por la participación y por la atención. Gracias a todos. Les gustaría acordarles que vamos a enviar las respuestas a las otras preguntas que no tuvimos tiempo para contestar, bien como un link para el video de esta sesión. Muchas gracias. Buenos días a todos.